Hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida al devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Al empezar esta hermosa época del año, agradecemos la oportunidad de reunirnos con ustedes para reflexionar sobre el nacimiento, la vida y la misión de nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. La música de este devocional estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón y la orquesta de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilver y Ryan Murphy, con Clay Christiansen al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando «Escuchad el son triunfal». Luego la primera oración será ofrecida por la hermana Reina Isabel Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro.
Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos este privilegio y oportunidad gloriosa que tenemos de reunirnos para recordar y reflexionar en el nacimiento de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos su misión divina, la virtud infinita de su sacrificio expiatorio. Y te agradecemos, Padre, por el ejemplo que Él ha puesto para nosotros y por todo lo que Él ha hecho para mostrarnos el camino de vuelta a ti. Te agradecemos por nuestros profetas, videntes y reveladores y por toda la esperanza y guía que recibimos de ellos. Te pedimos que nos bendigas para que podamos ser sensibles a las impresiones que vamos a recibir del Espíritu esta noche. Ayúdanos a tener el deseo y la determinación de ir y hacer las cosas que se nos va a inspirar a hacer. Bendice a todas las personas en diferentes partes del mundo que están pasando por circunstancias difíciles, para que puedan volver sus corazones a ti y a tu Hijo, para que puedan sentir la paz que solo viene de ti y de nuestro Salvador Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Bendícenos para que podamos ir e iluminemos el mundo y reflejemos la luz de nuestro Salvador al hacer cosas pequeñas y sencillas de servicio a todo nuestro alrededor. Y decimos esto humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos complacerá con ¿qué ofreceremos al niño? Después del himno, tendremos el placer de escuchar a la hermana Cristina Franco, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después de sus palabras, el coro cantará Gloria a Dios. Luego escucharemos al elder Kevin R. Duncan, de los 70. Y cuando él termine, el coro cantará Oh pueblecito de Belén. Incense and spices and gold.
Me encanta ver el entusiasmo y la expectativa de los niños durante la época de Navidad. Recuerdo mi propia anticipación como niña de la primaria en Argentina. Un año, nuestros maestros de la primaria nos pidieron que limpiáramos nuestros juguetes viejos, laváramos el cabello de nuestras muñecas y arregláramos sus vestidos para que pudiéramos donarlos a los niños y niñas que tenían que pasar la Navidad en el hospital. Durante la semana en la que estaba limpiando mis muñecas viejas, mi mamá me preguntó qué estaba haciendo con ellas. Le expliqué lo que nos había pedido los maestros de la primaria y respondí: también deberías de dar uno de tus juguetes buenos a los niños. Yo contesté: ¿por qué haría eso? ¿Verdad? Entonces dijo algo que ha permanecido conmigo durante todos estos años. Dijo: Chris, es muy bueno dar algo que nos gusta mucho, algo que sea difícil dar, ya que nos gusta tanto, algo que sería un sacrificio. Ese fue el regalo de nuestro Padre Celestial. Envió a su Hijo Jesucristo, no a cualquier hijo. Envió a su Hijo amado y perfecto para que podamos regresar a vivir con Él una vez más. Ese año, al ofrecer uno de mis juguetes favoritos, comprendí un poco mejor el regalo del Padre Celestial para nosotros, su Hijo amado, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros amorosa y abnegadamente. Cada año, como parte de nuestra celebración navideña, mi papá leía el hermoso relato de Lucas en las Escrituras. Disculpen. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos disfrutar hoy en día de esa misma paz y buena voluntad para con los hombres? Al meditar en esta pregunta durante las últimas semanas, teniendo en mente que la Navidad es la época de dar, me vinieron a la mente 3 acciones, de hecho 3 regalos, que podemos dar. Bueno, en realidad, por supuesto, ofrecemos estos dones a lo largo del año, pero en la maravillosa época de la Navidad, recordamos el don del Padre de su Hijo y reflexionamos en cómo podemos seguir el ejemplo de ellos al aumentar nuestra habilidad personal y nuestro deseo de dar. Número 1. La Navidad es la época de dar amor. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo son los mayores ejemplos de amor. Una escritura entrañable nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nuestro Salvador nos enseñó mediante el ejemplo a amar a todas las personas. También nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El elder Whitsock explicó: puede que no entendamos la naturaleza completa y esencial del amor, pero se nos pone a prueba para poder reconocerla. El amor siempre está fundado en la verdad. Las mentiras y los engaños o cualquier otra violación de la ley moral son pruebas de la ausencia de amor. El amor perece entre la falsedad. Por tanto, aquel que miente a su persona querida u ofrece cualquier acto contrario a la verdad, en realidad no la ama. Es más, el amor no ofende, daña o hiere a la persona amada. La crueldad está tan ausente del amor como la verdad de la falsedad. El amor es una fuerza activa positiva. Ayuda a la persona amada. Si hay necesidad, el amor procura cubrirla. Si hay debilidad, el amor la reemplaza con fortaleza. El amor que no ayuda es un amor falso o pasajero. Aunque estas puestas a prueba sean buenas, hay un amor mayor. El amor verdadero se sacrifica por la persona amada. Esa es la última prueba. Cristo dio de sí mismo, dio su vida por nosotros y así proclamó la realidad de su amor por sus hermanos y hermanas terrenales. Nuestro Padre Celestial nos invita a nosotros, sus hijos, a dar de este amor y a sacrificarnos por él. Dad, dijo el Salvador, y se os dará. De gracia recibisteis, dad de gracia. Número 2. La Navidad es la época de dar servicio. Nuestro Señor y Salvador ministró personalmente a la gente, levantando a los oprimidos, dando esperanza a los desalentados y buscando a los que se hallaban perdidos. Él le dio la vista al ciego, sanó al enfermo y al cojo para que pudieran caminar y levantó a los muertos. Durante la época de Navidad pienso en los misioneros, los élderes, las hermanas, los misioneros mayores y los presidentes de misión en todo el mundo, quienes como representantes de Jesucristo dan de su tiempo y servicio libremente a toda la humanidad. Pienso en todos los hermanos y hermanas que pasan tantas horas sirviendo fielmente en sus llamamientos. Durante esta época también pienso en los hombres y mujeres que ofrecen servicio militar para garantizar nuestra seguridad. Gracias por su servicio. Incluso si no estamos sirviendo al Señor o a nuestro país a tiempo completo, nuestras oportunidades de servir son ilimitadas. Las palabras y los actos bondadosos pueden levantar cargas y animar corazones. Nuestro Padre Celestial nos invita a todos a ofrecer servicio. Cuando lo hacemos, respondiendo al Rey nos dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 3. La Navidad es la época de dar perdón. Perdonar a los demás trae paz y gozo a nuestra vida. El presidente Heber J. Grant enseñó: no hay nada que nos aporte más del Espíritu de Dios que ser bondadosos, considerados, caritativos, tolerantes y perdonadores. No hay nada que nos brinde más alegría que estar dispuestos a perdonar con presteza los agravios que nos infieran nuestros semejantes, y no hay nada que nos traiga más condenación que endurecer nuestro corazón y sentir rencor y deseos de venganza hacia las personas que nos rodean. Para poder recibir el perdón de nuestros pecados, debemos perdonar a los demás. Perdonar a los demás nos permite superar los sentimientos de ira, de amargura o de venganza. ¿Y quién quiere tener esos sentimientos en Navidad? El perdón también puede sanar las heridas espirituales y traer la paz y el amor que solo Dios puede dar. Nuestro Padre Celestial quiere que nos arrepintamos y perdonemos a todas las personas, incluidos nosotros mismos. Como dijo el elder Jeffrey R. Holland,
por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que piensen que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Hermanos y hermanas, que en esta época de Navidad todos demos los mejores regalos, que sacrifiquemos con corazones agradecidos nuestros juguetes favoritos, no aquellos que están viejos, que demos el don del amor, el don del servicio a las personas a nuestro alrededor y el verdadero don del perdón, ya que cuando nos arrepentimos, el Santo de Israel nos perdona. Testifico que Él vive. Él es el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro amigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ningún niño pequeño esperaba tanto la Navidad como yo. Me encantaba. Mis padres eran maestros en convertir nuestro hogar en un acogedor paraíso de invierno. Había decoraciones, música, luces, golosinas y, por supuesto, regalos. Oh, cómo ansiaba los regalos. Cada año hacía fielmente una lista de lo que más deseaba mi corazón. Debido a que vivíamos en una granja, cada mañana de Navidad, antes de abrir los regalos, nos abrigábamos para enfrentar el clima helado del invierno y cuidar a nuestros animales de la granja. No había nada mejor que terminar el trabajo y apurarnos a entrar para participar de las maravillosas actividades de la mañana. Apenas estaba conociendo sobre este hombre, Jesucristo, cuyo cumpleaños estábamos celebrando. Pero parecía algo bueno. Era su cumpleaños, pero nosotros recibíamos todos los regalos. ¿A qué niño no le gusta eso? En Navidad, todo era bueno. Afortunadamente, con el paso del tiempo, mi comprensión del Salvador se incrementó. Su nacimiento y cumpleaños, su vida y milagros, su poder y sacrificios, su expiación y resurrección, pero principalmente su majestuosidad y su amor incomparable. Sí, en Navidad todo era bueno, pero eso era simplemente porque con Jesucristo todo era bueno, o mejor dicho, con Jesucristo todo era maravilloso.
Cuando muchos jóvenes ansiaban servir una misión, pero mi primera Navidad lejos de casa fue un poco impactante. En los meses antes de cumplir los 19 años, prácticamente en todo lo que podía pensar era en ir a una misión. Era más joven que la mayoría de mis compañeros y amigos, y muchos de ellos ya se habían ido a servir una misión, dejándome atrás. Sentía que si ya estuviera listo para ser misionero también, ya estaría con ellos, pero lo único que se interponía en mi camino era mi cumpleaños. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente entré en el CCM y a principios de diciembre estaba en un avión volando a una misión en Santiago de Chile. Al fin estaba en camino y lo que era mejor, la Navidad estaba cerca. Estaba seguro que estaba listo para la experiencia más gloriosa de mi vida. Pero cuando bajé del avión, pronto descubrí que las cosas eran muy diferentes de lo que había sido en mi casa en Utah. Sí, la Navidad estaba cerca, pero se sentía en pleno verano. ¿Dónde estaba la nieve? ¿Dónde estaban los abrigos y las botas? Rápidamente me encontraba participando en los desafíos de la obra. Aún sufría por el cambio de horario y a veces me dormía durante nuestras citas para enseñar. La cultura era diferente, el idioma era un misterio, realmente no sonaba como el que había aprendido en el CCM. Y la comida era única. Y hablando de comida, mi compañero y yo debimos haber comido algo que nos hizo mal porque ambos nos enfermamos mucho. Entonces, para completar sobre todo lo sucedido durante una de las noches primeras que tuve en Chile ocurrió un terremoto. Era mi primera Navidad lejos de casa y estaba muy enfermo. Yacía en la cama en un país desconocido tratando de entender un idioma que apenas podía descifrar, viviendo con otra persona que apenas conocía. ¿De eso se trataba la obra misional? ¿Y por qué había tenido tanta prisa antes? Sin embargo, a pesar de todos esos desafíos, estaba comenzando a amar a las personas de Chile con todo mi corazón. Eran tan maravillosos y fáciles de amar. Y muchos de ellos anhelaban nuestro mensaje, en toda su crudeza, el mundo real, donde las personas están desesperadas por el mensaje de un Salvador. De alguna manera los árboles de Navidad y las decoraciones no eran en lo más mínimo importantes como lo había sido antes. Si Cristo había dejado su hogar celestial y venido a la tierra para sufrir y morir por todos nosotros, ciertamente yo podía dejar mi hogar y soportar un poco de incomodidad para compartir su evangelio maravilloso. Esa Navidad me enseñó el gozo puro de ayudar a las personas y obtener el mayor presente de todos, el del Padre Celestial, su glorioso plan de felicidad, y descubrí que era lo único que la mayoría quería, no solo en la época navideña, sino siempre. Unos pocos años después de mi misión, me encontré enfrentando un desafío nuevo. Estaba deprimido, cansado y me sentía muy solo. Varios meses atrás, mi esposa, por menos de 2 años, murió inesperadamente en un accidente automovilístico. Quedamos solos, nuestra pequeña bebé de 7 meses y yo. Era alumno de la universidad, estudiaba, trabajaba y luchaba para saber cómo ser un padre solo. La Navidad se aproximaba y mientras los demás estaban yéndose a sus hogares con sus familiares, durante las fiestas, debido a compromisos de trabajo, yo tenía que quedarme en la universidad. Me sentía solo y muy triste. La Navidad vino y se fue, y el tiempo siguió pasando. Casi 1 año después, mientras la Navidad se acercaba otra vez, me encontraba aún soltero. Las Escrituras dicen que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo estaba totalmente de acuerdo. Necesitaba una compañera y mi bebita una madre. Razonaba, puede que yo no sea el potencial de un esposo ideal, pero ¿a qué mujer no le gustaría tener una bebé real para Navidad? No solo una muñeca, sino una verdadera. Y sí, afortunadamente, alguien quería la bebé, yo sería parte de ese paquete. Me había sentido atraído a una joven llamada Nancy en mi clase de biología, pero ya era casi el final del semestre y aún no había tenido el suficiente valor para hablar con ella. El cielo debe haber estado de mi lado porque un día, por pura casualidad, salíamos de un examen al mismo tiempo. Esa era mi oportunidad.
Entablé una conversación y luego esa noche llamé a Nancy y le pedí una cita. Salimos en una cita y luego otra y luego otra. Sin embargo, sabía que la Navidad se acercaba y Nancy se iría a su casa. ¿Qué podía hacer para mantener viva esa pequeña llama y nutrir lo que estaba comenzando entre nosotros? Ideé un plan. Con la ayuda de la hermana de Nancy y su novio, secretamente sorprendería a Nancy con un presente cada día de los 12 días antes de Navidad. Mi plan funcionó. Nancy estaba recibiendo los presentes, pero no tenía ni idea quién los enviaba. Se volvió un misterio que toda su familia trataba de dilucidar. La hermana de Nancy y su novio prometieron no revelar su participación. Realmente era una combinación secreta, solo que con motivos puros. Sin embargo, una noche la familia descubrió una pista. El timbre de la puerta sonó, la familia corrió a abrirla y vieron un automóvil escapándose. Tomaron el número de la matrícula y al día siguiente llamaron a la oficina de licencias de conducir para saber quién era el dueño del automóvil. Descubrieron que pertenecía a un familiar del novio de la hermana. Se descubrió todo. La hermana de Nancy y su novio tuvieron que admitir su participación en mi plan. Secretamente, yo estaba contento de que me habían descubierto porque Nancy y yo pudimos pasar el día de Navidad juntos y desde entonces continuamos nuestro cortejo. Y justo como lo había esperado, Nancy sí quería una bebé real para Navidad. Ella amó a mi hija como si fuera propia. Y afortunadamente yo era parte del paquete. Nos casamos el verano siguiente. Fue uno de los mejores presentes que haya recibido. Yo estaba viviendo el gran plan de felicidad del Padre Celestial. Tenía una familia eterna y fuimos sellados juntos para siempre. El presente del matrimonio eterno y la familia es un obsequio que todos los fieles pueden esperar, ya sea en esta vida o la próxima. ¿Qué mejor presente podría haber? Al reflexionar en mis días de soledad y tristeza, me di cuenta que Jesucristo, en un momento, se había sentido abandonado y solo también. Y Él, más que nadie, conocía mi dolor. Incluso en mis momentos de mayor soledad, nunca me sentí abandonado de Él. Él no era solo mi Salvador, sino que era mi hermano y mi mejor amigo. Nuestra pequeña familia comenzó a crecer y pocos años después enfrentaba de nuevo otra gran ansiedad. Al acercarse la Navidad, Nancy y yo nos miramos el uno al otro y nos dimos cuenta que no teníamos ni una sola moneda para dar presentes de Navidad a nuestros pequeños hijos ese año. Recientemente me había graduado de la universidad y aún trabajábamos para establecernos económicamente. A pesar de que tenía un buen empleo, pronto se hizo evidente que el alto costo de la vida estaba más allá de nuestro presupuesto. Lo único que teníamos a favor fue que éramos pagadores de diezmo íntegro. Aunque ninguna persona aquí sabía de nuestra situación, el Padre Celestial y el Salvador sí sabían. Y comenzamos a mandar pequeños milagros, a notar pequeños milagros de Navidad. Uno de esos días, una vecina tocó el timbre, venía con una caja de juguetes y nos comentó: hemos estado limpiando la casa y encontramos estos juguetes con los que nuestros niños ya no juegan. Nos preguntamos si a sus hijos les gustarían. Otro día sonó el timbre de nuevo. Esta vez eran algunos miembros de nuestro barrio. Estaban allí con una pequeña bicicleta para niña y dijeron: ya no necesitamos esta bicicleta y pensamos en ustedes. ¿Cree que su hija podría usarla? Estábamos contentísimos. Algunas semanas antes, nuestro joven hijo había entrado en un concurso para colorear en una tienda local. Cierto día recibimos una llamada con la emocionante noticia de que era el ganador del concurso. Había ganado un video de una popular película para niños y estábamos atónitos. Todos esos pequeños milagros ocurrieron y nuestros hijos tendrían unos cuantos presentes de Navidad. Habíamos pagado nuestro diezmo y el Padre Celestial y el Salvador habían abierto las ventanas de los cielos. Reflexioné que el niño Jesús había nacido en circunstancias muy humildes y a pesar de todo, otras personas lo encontraron y ofrecieron presentes valiosos también. Como Padre terrenal quería desesperadamente dar a mis hijos todo lo que podía. Nuestro Padre Celestial siente lo mismo, sin embargo, su amor es tan perfecto que Él desea darnos todo lo que Él tiene. Un presente que no alcanzamos a comprender.
Hermanos y hermanas, todos nosotros en algún momento u otro nos hemos sentido o nos sentiremos solos, enfermos, deprimidos, pobres o lejos del hogar. Afortunadamente tenemos al Padre Eterno y a un Salvador que nos entienden. Al acudir a ellos, nos tomarán de la mano y nos ayudarán a través de cada desafío. Hermanos y hermanas, en algún momento u otro todos sabremos de alguien que está solo, enfermo, deprimido, pobre o lejos de su hogar. Nuestro Padre y Salvador pueden guiarnos para ayudar a los demás y será nuestro privilegio hacerlo. Como niño, pensaba que la Navidad solo llegaba una vez al año. Como adulto me doy cuenta que la Navidad es cada día. Debido a la benevolencia de nuestro amoroso Padre Celestial y de nuestro amado Salvador Jesucristo, somos los destinatarios de una fuente continua de presentes celestiales cada día. Demasiados presentes celestiales para mencionarlos. Mi gratitud por el Padre y el Hijo es tan grande y profunda que, como Amón de la antigüedad, no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. Sí, es el cumpleaños de Jesucristo que celebramos en cada temporada de Navidad, pero debido a la bondad del Padre y del Hijo, seguimos recibiendo todos los presentes. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón
y a la orquesta de la manzana del templo por la hermosa música de Navidad que han proporcionado esta noche. El último discursante de este devocional será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará Noche de Luz, con la congregación uniéndose cuando se indique en la tercera estrofa. Hermanos y hermanas, es nuestro deseo sincero que cada uno de ustedes tenga la bendición de experimentar la paz y el gozo que se manifiestan a través del amor redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tras las palabras del presidente Uchtdorf y el último himno, la última oración será ofrecida por el hermano Brian K. Ashton, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Presidente Uchtdorf. Queridos hermanos y hermanas, amigos, les traemos los saludos y la bendición de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Está tan agradecido por sus oraciones y su amor en esta época de Navidad y siempre. Siempre me ha encantado esta época del año. Este devocional de Navidad de la primera presidencia se ha convertido en una apreciada tradición para muchos, incluso mi familia. Esperamos dar comienzo a la temporada de la Navidad con la música sublime de la orquesta de la manzana del templo y el incomparable coro del tabernáculo mormón. Los mensajes y la música sirven para dar el tono a la época navideña y nos recuerdan el profundo significado de qué es lo que celebramos y por qué. Y lo mismo se aplica el día de hoy con esta hermosa música y los mensajes que hemos escuchado. En mi infancia, mis deseos de Navidad siempre incluían un invierno perfecto. Lo que sé que yo no estoy solo en esto, pero significaba esto para mí un frío aire invernal, cielos claros y azules y una gruesa capa de nieve fresca y blanca. En vez de ello, el clima era casi siempre distinto del paisaje invernal de mis sueños, muchas veces con cielos brumosos y grises, aguanieve o incluso lluvia. Sin embargo, en Nochebuena mi madre nos cobijaba con ropa gruesa de invierno y nuestro padre caminaba con nosotros por las calles de nuestra ciudad. Sabíamos la verdadera razón de esa caminata anual. Mamá necesitaba tiempo para decorar el árbol de Navidad, poner los regalos debajo del árbol y preparar la sala de estar para la Noche Santa. Nos valíamos de todo truco para que esa caminata fuese lo más corta posible. Pero nuestro padre era muy creativo y agregaba una o más vueltas para dar a nuestra madre el tiempo necesario. En esos días, las calles de Zwickau, Alemania, eran muy oscuras por las noches. Fue justo luego de la Segunda Guerra Mundial y las luces eran escasas. Solo unas pocas tiendas estaban abiertas y algunas ubicadas al lado de casas bombardeadas que aún tenían el extraño olor de la guerra. Había una parte de la caminata que a todos nos gustaba mucho. Una parada en la catedral en el centro de Zwickau, donde escuchábamos bellos villancicos navideños y majestuosa música de órgano que siempre parecía tocarse en Nochebuena. De algún modo esa música hacía que las humildes luces de nuestra ciudad parecieran mucho más brillantes, casi como estrellas resplandecientes, y llenara nuestros corazones con maravillosos espíritu de anticipación. Para cuando regresábamos, nuestra madre había terminado con los preparativos y entrábamos a la sala uno por uno para contemplar la maravilla del árbol recién decorado Tannenbaum.
En esos días era difícil conseguir árboles y tomábamos lo que estuviese disponible. A veces teníamos que agregarle algunas ramas para que pareciera más apropiado para la ocasión. Pero para mis ojos de niño, el árbol de Navidad siempre fue perfectamente glorioso. Las luces parpadeantes de las velas daban un brillo misterioso, casi encantador a la habitación. Contemplábamos con entusiasmo y deleite los regalos debajo del árbol y esperábamos que nuestros deseos secretos se cumplieran. La emoción de recibir regalos era casi igual a la emoción de obsequiarlos. Con frecuencia eran regalos hechos a mano. Un año, cuando era muy pequeño, el regalo que le di a mi hermano era una imagen que dibujé de él. Me sentía muy orgulloso de mi obra de arte. Y él fue muy amable y cortés en sus palabras de gratitud y alabanza. Siempre atesoraré esos dulces recuerdos de mi infancia en Alemania Oriental. Las tradiciones navideñas se celebran en las culturas y naciones de este mundo de maneras sorprendentes y únicas. Son hermosas y extraordinarias, pero son muy distintas. Todas tienen un sentimiento común, un espíritu común que siempre parece estar presente cuando celebramos el nacimiento del Cristo Rey, nuestro Consolador y la confianza, el consuelo de Israel. Uno podría utilizar muchas palabras para describir ese sentimiento. Alegría, esperanza, anticipación, buen ánimo. Cada una de ellas capta parte de lo que llamamos el espíritu de la Navidad. Pero para mí una palabra describe mejor los sentimientos que experimentamos en Navidad. Esa palabra es amor. Después de todo, el regalo que celebramos en la Navidad es un regalo de amor. El regalo que Dios dio en su Hijo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Tocados por ese amor, nuestros corazones se conmueven. Sentimos una ternura que nos hace acercarnos a los demás con bondad y compasión. Incluso al decirlo, la Navidad nos inspira a amar mejor. Reconozco que la palabra amor es insuficiente. En inglés, así como en muchos otros idiomas, amar puede significar muchas cosas. Por ejemplo, podría decir que amo la lluvia, o que me encanta tu nuevo atuendo, o incluso que me encanta el aroma de un tubo recién abierto de pelotas de tenis. Pero el amor al que me refiero es algo mucho más profundo. El concepto terrenal que tenemos del amor es un grano de arena en una playa extensa en comparación con el amor que Dios siente por nosotros. Su amor es compasión infinita e inagotable. El amor divino llena la eternidad, rebosa de gracia eterna, tiende una mano y anima, perdona, bendice, redime. El amor divino trasciende diferencias en personalidad, cultura o credo. Se niega a permitir que las preferencias y los prejuicios se interpongan para impartir consuelo, compasión y comprensión. Está totalmente desprovisto de intimidación, discriminación o arrogancia. El amor divino nos inspira a hacer lo que hizo el Salvador: socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Ese es el tipo de amor que deseamos adquirir y debería ser nuestra característica distintiva como personas y como pueblo.
Es posible que en esta vida no desarrollemos la plenitud del amor divino, pero nunca debemos dejar de intentarlo. Si hay una época del año en la que estemos un poco más cerca de lograrlo que en cualquier otra, podría ser la Navidad, cuando nuestros corazones y pensamientos se vuelcan al nacimiento de la manifestación viviente del amor divino, el Salvador Jesucristo. Permítanme compartir un relato para ilustrar cómo ese amor puede obrar en nuestras vidas. En la víspera de la Navidad, hace 85 años, durante la Gran Depresión, un comisionado de la ciudad inspeccionaba las carreteras de Salt Lake City después de una nevada de invierno. Mientras conducía, vio a un niño a un lado de la carretera, parado en el frío inclemente, sin abrigo, sin guantes ni botas. El comisionado se detuvo, invitó al niño a la calidez de su automóvil y le preguntó si estaba emocionado por la Navidad. El niño respondió: "No, señor, no vamos a tener Navidad en nuestra casa. Papá murió hace 3 meses, dejándonos a mamá y a mi hermanito y a mi hermanita y a mí". El comisionado encendió la calefacción del automóvil y dijo: "Hijo, dame tu nombre y tu dirección. Alguien irá a tu casa. No serán olvidados". Daba la casualidad de que ese comisionado de la ciudad era presidente de estaca en el centro de Salt Lake City. Había estado trabajando con miembros de su estaca para proporcionar alimentos y regalos a familias que no podían proveer lo necesario para sí mismas. El niño no era miembro de la iglesia, pero eso no le importó al comisionado. Esa noche, él y uno de los obispos de su estaca se aseguraron de que la familia del niño recibiera una canasta navideña bien llena. El encuentro con ese niño impresionó profundamente a ese presidente de estaca. Lo hizo más resuelto que nunca a buscar y aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontrara. E incluso se convirtió en un sello distintivo de su vida. El nombre del comisionado de la ciudad era Harold Bingham Lee. Y 40 años más tarde, llegaría a ser el 11º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Lee fue una figura central en el desarrollo del extenso programa de la Iglesia para aliviar el sufrimiento de los necesitados y ayudar a todos los hijos de Dios a ser más autosuficientes. Hacia el final de su vida, el presidente Lee dijo que entendía a los que sufrían y anhelaban socorro debido a sus propios comienzos pobres y sencillos. No es cuánto tengan, sino cuánto amen. Creo que sé cómo se sintió el presidente Lee. Mi familia a veces también vivió en circunstancias muy modestas. En menos de 7 años, en 2 ocasiones, huimos de nuestros hogares como refugiados. En Alemania Occidental vivíamos en un ático alquilado de un antiguo edificio agrícola que tenía 2 pequeñas habitaciones y todos dormíamos en una de ellas. El espacio era tan estrecho que tenía que caminar de lado para moverme entre las camas. Mi madre tenía un plato caliente que también se usaba como estufa. Y cuando queríamos ir de una habitación a otra, teníamos que pasar una pista de obstáculos de herramientas, baúles y varias carnes curadas que colgaban del techo. Una vez, cuando estaba enfermo y tenía que permanecer en cama todo el día, observé a los ratones que compartían nuestro desván, que correteaban por todo el piso. Teníamos que llevar el agua a nuestras habitaciones, y el baño era una letrina ubicada al otro lado del patio, al lado del granero. Los domingos caminábamos un par de horas para ir al edificio de la iglesia en Frankfurt. Raras veces podíamos darnos el lujo de tomar el tranvía. Todavía recuerdo esos días, con dolor
y con alegría. Mis padres hicieron lo que les fue posible para darnos lo necesario y sabíamos que nos amaban. Sí, esos fueron tiempos de gran necesidad, pero los considero momentos felices, porque podía sentir el amor que nos teníamos el uno para el otro, por el Señor y por su iglesia. No hay vergüenza en ser pobre. Recordemos que el Salvador del mundo nació en un establo y se le acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Luego, poco después, él, María y José se convirtieron en refugiados, huyendo a Egipto para protegerse del asesino Herodes. Durante su ministerio público, Jesús caminó entre los quebrantados, los hambrientos y los enfermos, y ocupó sus días al servicio de todos ellos. Vino para dar buenas nuevas a los pobres. En muchos aspectos, Él era uno de ellos, ya que Él también no tenía dónde recostar la cabeza. Alabó a la viuda pobre, quien de su pobreza echó 2 blancas en el tesoro judío. Y uno de sus últimos mensajes en la tierra fue que nuestra propia salvación depende de cómo tratemos a los demás, especialmente a los que se consideran los más pequeños. Porque en cuanto lo hicisteis a uno de ellos, dijo él, a mí lo hicisteis. Un poeta inglés del siglo XIX escribió estas líneas. Bajo el granizo y la nieve, tímido se acerca el petirrojo. No lo ahuyentes, te lo ruego, y esparce tus migajas. Todos pueden dar. Nadie es demasiado pobre. Cuando el invierno trae necesidad, la hogaza de pan no es toda tuya. Esparce entonces tus migajas. A tu vida pronto llega el invierno, el día en que se nos juzgará contra tus pecados por alto decreto. Se tomarán en cuenta las migajas que esparciste. Independientemente de nuestra posición en la vida, cada uno de nosotros es un tímido petirrojo, un mendigo ante Dios. Dependemos de su gracia. Es por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador, como parte del gran plan de felicidad, que tenemos esperanza de salvación y felicidad. Este don espiritual nos inspira a guardar los mandamientos de Dios y a acercarnos con compasión a quienes nos rodean. Incluso si todo lo que tenemos es un puñado de migajas, con gusto las compartimos con aquellos con necesidades emocionales, espirituales y temporales, como una expresión de nuestra gratitud por el banquete divino que Dios ha preparado para nosotros. Durante esta amada temporada navideña, es apropiado que nos deleitemos con las luces, la música, los regalos y el brillo. Todo ello es parte de la razón por la que nos gusta tanto esta época del año. Pero nunca olvidemos que somos discípulos y seguidores de Jesucristo, el Hijo viviente del Dios viviente, para honrar verdaderamente su venida al mundo. Debemos hacer lo que Él hizo y extender nuestra compasión y misericordia a nuestros semejantes. Eso lo podemos hacer todos los días, mediante la palabra y los hechos.
Que esto se convierta en nuestra tradición navideña. No importa dónde estemos, que seamos un poco más amables, más indulgentes, menos críticos, más agradecidos y más generosos al compartir nuestra abundancia con los necesitados. Que al contemplar el nacimiento de Jesús en Belén, nos inspire a ser más como Él. Que la misión y el ejemplo de Cristo llenen nuestros corazones de amor divino por Dios y una profunda compasión hacia nuestros semejantes. Y que siempre esparzamos nuestras migajas con mayor generosidad y amor incesante. Este es mi ruego y bendición durante esta época navideña y siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el nombre de nuestro Señor. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos por el don de tu Hijo y el amor que nos has mostrado al enviarlo, por permitirnos recibir tus bendiciones. Reconocemos, Padre, que nuestros dones y bendiciones vienen gracias a Él. Y rogamos en esta época navideña que recibamos de la naturaleza divina que tenemos y mostremos nuestro amor y nos sacrifiquemos más, de manera que te complazca y que edifique a otros, que les podamos ayudar a nuestros semejantes a sentir tu amor. Rogamos, Padre, que podamos compartir tu Evangelio con felicidad, que sigamos el consejo de nuestro amado profeta. Padre, rogamos que mostremos gratitud a través de nuestros actos todos los días de servicio. Te amamos y decimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.